Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo Sí. tranquilo. Bueno, ¿cómo te trata esta lluvia, esta humedad? ¿Te gusta la lluvia? ¿Le gusta la humedad? Más o No, menos. más o menos, viste, con el pelo no ayuda mucho, los rulitos se arman demasiado o se desarman muchísimo O o se se deforman desarman. también. Bueno, pero nos tocan el otoño, ¿eh? Nos tocan estas cosas lindas de esos días de 20, totalmente soleados, así como el sábado, ¿no? Como el domingo. Y también estas lluvias de 3 días que tenemos y grises, es el otoño. Hay que atravesarlo. Es así. A mí lo que me encanta es que tenés días lindos, pero no calurosos. Eso es muy bueno, yo soy Amo. team invierno, así Ah, que mira, bien, bien, sí, bien, bien ahí, sí, yo sí, sí, también. sí. Yo también soy team invierno, aunque me gusta mucho el verano, me gusta el invierno. Bueno, tenemos siempre en esta columna habitual distintas preguntas para hacerle a los profesionales del Departamento de Salud de nuestra universidad que gentilmente vienen aquí a nuestra radio y les agradecemos mucho. No, por favor. Comenzamos con esta columna en plan de radio, realmente muy, muy agradecidos. Un gran abrazo a Pamela Hoffman, también justamente, Mariana haciendo junto con Nico todas las conexiones. Preguntarte por algo que ya en este momento por ahí está ahí y todo el mundo lo tiene, o no, porque algunos tienen un cajón, una curita, un vertiolate y nada más, por decirlo. ¿Cómo se arma un botiquín de primeros auxilios? Como pregunta disparadora. Y a esa pregunta otra más. ¿Es lo mismo para una casa que para un lugar donde, por ejemplo, acá la radio somos unos cuantos? No va a ser lo mismo. Ok, Ahí, perdón. acércate un Ahí está poquito, bien. gracias. Ok. No va a ser lo mismo porque las cosas que pueden ocurrir en una casa van a ser un poquito diferentes a las que pueden ocurrir en un lugar de trabajo. Bien. Entonces, lo primero sería definir el lugar de trabajo, cuáles son esas necesidades específicas o cuáles son los accidentes más comunes que pueden llegar a ocurrir. En casa hay muchos botiquines comerciales que vienen bien equipados con algunos elementos. ¿Armaditos decís ya? Sí, Ah, mira, qué piola eso. ya Yo soy el que armados. busca las ofertas en esas cadenas que no quiero nombrar, que, tanto de curita, tanto de alcohol, tic tic y me lo armo. Lo que pasa es que ahí lo que vos tenés que pensar es cuál es el sentido útil de las cosas que vas a ir comprando de forma Claro. aislada. Tengo 8 cajas de curita. Claro. ¿Para qué? Y la pregunta es qué tanto te Oiga. ayuda una curita. Claro. Porque no es lo mismo una herida abierta que un raspón y no es lo mismo un raspón que un hematoma o que una caída. Total. Entonces, quizás lo que hay que pensar primero es cuáles son las necesidades. Bien. Y a esto también agrego, ¿no? Pensar también en estos... o sea, hay algo que es muy importante y es pensar qué representa este botiquín de primeros auxilios y cuáles son las necesidades a las cuales hay que responder. Porque hay para determinados sectores que está muy bien definido. Para el hogar es uno, para el auto tiene otras características. Porque de hecho en el auto todos se supone que tenemos que tener uno. Mirá, qué bien lo que estás diciendo, porque además es algo que te chequean en la ruta, sobre todo. Sí. No por ahí en un controlcito acá en San Justo, Ramos Mejía, Matadero, cerca donde sea, pero en la ruta sí o sí. Y te voy a contar más porque siempre hablo de mí, qué va a ser esta cosa de Está hacer bien. radio. Me pasó que me lo marcaron en la Claro. ruta y fue como un momento tenso. Yo no Claro. tenía botiquín y fue como, bueno, pero ¿cómo circula sin botiquín? Sí, Y sí. encima en Córdoba, Natalia, Claro, no, es que es terrible. que era como listo, me queda el auto acá, no sé Claro. qué pasó, que me vio que ya estaba llegando, que era buen tipo y dijo, bueno, Bueno, pase. seguí. No, Pero sí. me lo acuerdo patente, No, ¿eh? es que imagínate yo que llevo el auxilio, nada más. O sea, casa de herrero, cuchillo de palo, Claro. obviamente. Bueno, Obvio. che, botiquín para el auto. Sí. Botiquín para el auto, ahí está. Y no solo son los elementos necesarios como para este primer auxilio del auto que vos pensás, bueno, salgo a la ruta y tengo el auxilio inflado y llevo el cricket y llevo la llave cruz o No, lo que y, uses. y algo muy importante, no nos vamos a perder de esta hilada de la conversación que tiene que ver con lo siguiente. Hablamos de la casa, el botiquín para tu casa, pero el botiquín para el auto seguramente deba tener cosas, si se quiere, más importantes o para cubrir necesidades, lastimaduras más grandes. Lo que pasa es que el de la casa también lo que hay que pensar es que, primero, como todo en casa, o como me exige a mí mi pareja por lo menos, todas las cosas tienen que tener un lugar determinado donde todos sepamos que está ahí. Claro. O sea, dónde está, para qué está y qué función cumple. Porque si yo armo un botiquín, así sea que lo pongo en una bolsita, lo pongo en una cajita, recomiendan que esté en una bolsa que sea transparente y que los elementos se puedan ver justamente para esto, para que sea útil, porque
Claramente cuando las emergencias ocurren, uno habitualmente se pone nervioso y empieza a dar vueltas y no encuentra las cosas. Entonces, primero identificar el lugar, saber que está ahí. Segundo, entender que es para una emergencia, que no es porque no sé, por ejemplo, se me terminó el algodón, entonces agarro una gasa para sacarme el esmalte. No funciona de esa manera. Bien, ¿dónde tiene que estar el botiquín? Todos dirían en el baño. ¿Es correcto o no? No sería el mejor lugar. ¿Por Bien. qué? Porque tiene Mirá. elementos que se deben conservar al abrigo de la luz, al abrigo de la humedad, ¿sí? Y en una temperatura relativamente estable. Y el baño es un lugar donde uno puede Mucha tener humedad. mucho calor y hay mucha humedad. Claro. Entonces, en principio, algunos productos podrían verse afectados por no estar en el ambiente correspondiente. Mirá, yo tengo el botiquín en el baño, por ejemplo. Quizás yo lo lo más tengo. útil sería correrlo a un lugar que esté accesible. Sí. Y por el otro lado, los que tenemos niños pequeños o niños en casa, entender también que no tiene que estar al alcance de los niños. Bien, yo lo tengo ahí en el baño, en un mueble grande que tengo, y lo tengo abajo, ahí como escondidito, pero esto todo el día uno aprende, ¿no? Y está buenísimo esto. Claro, el baño, la humedad que hay, todo. Ahí están las moho. curitas, el alcohol, Sí, bueno, el mertiolate, bueno, las pastillas, qué sé yo. Podría ser... ¿En el botiquín tenés pastillas? Algunas están en el botiquín, las otras están en un cajón donde están. ¿Y por qué tenés pastillas en un botiquín? Porque le mandé ahí los ibuprofenos grandes, los que son con el Gesic, porque cuando hacía judo los tenía ahí. Es raro eso, ¿no? Es raro. Es raro tener comprimidos, pastillas o medicamentos adentro de un botiquín. Pará que tenemos una pregunta de Claudia Lafe. Ya Natalia a mí me dijo que hago cosas raras con el botiquín. Primero me dijo, nunca hice radio y ahora ya me tiró tac. El muchacho que hace cosas raras con el botiquín. Ok, Pará. perdón. No, por favor, que lo lindo es que te suelte. Y aparte es una charla. Escúchame, Claudia de la Ferrer dice, para la enfermera, para la licenciada, características que tiene un corte para ir a la guardia. Después me dice, gracias Claudia, beso grande que siempre nos pregunta. ¿Los chicos tienen que saber primeros auxilios o tienen...? No, el acceso a botiquín ya dijo que no. Entonces, primera, características de un corte para ir a la guardia. Definamos corte primero. Ahí va. O sea, yo entiendo que Claudia quizás a lo que se está refiriendo es a la pérdida de la solución de continuidad, ¿no? Esto es muy teórico, pero un corte que amerita ir a la guardia es aquel donde la piel se ve muy comprometida, primero. Segundo, hay que evaluar la extensión o el tamaño. Tercero, la profundidad. Bien. Entonces, esas serían características como para decir, sin olvidar también el sangrado, ¿no? Yo en principio... A ver, en principio lo que hay que parar, por supuesto, siempre es el sangrado. Sí, pero más allá de parar el sangrado también hay que observar cuál fue el mecanismo de la lesión. No es lo mismo, yo me corto con algo en casa, ¿sí? Lo lavo, lo desinfecto, pongo una gasita y voy a la guardia porque es muy grande la herida. Otro tipo de corte que es súper habitual, estoy cocinando, me reban un dedo. Esa también, me voy a la guardia. Pero pará. Vamos a frenar acá porque esto está muy bueno. La columna de salud me encanta, es muy interesante. Hay gente del otro lado, seguro se va a ver empatada con el tema de salgo a la guardia, ¿no? Y hay gente que, me arreglo solo en casa, como hago yo. Ajá. Vengo de un papá que labura en industria y toda la vida se hizo y se arregló y qué sé yo, y después va o no. Azúcar para cortar la sangre. No. Ouch. Bueno. Para cortar la sangre, torniquete directo y alcohol. No. Ouch. Por eso sigo aprendiendo. Por suerte sobreviviste. Por suerte he sobrevivido. Pero cuando me corté acá, que tuve que ir a 4 puntos, hice así con azúcar y bueno, me corté. fui. Sí, obvio. ¿Qué usamos para cortar la sangre? Estamos ahí cortando la zanahoria. Me dio un cortecito feo que sangra bastante. Primero, abundante agua corriente, ¿sí? Es decir, agua limpia, agua segura. Bien. Para desinfectar, bien, habitualmente al ratito, al minuto, a los 2 minutos, ¿sí? El sangrado va a cesar solo porque se activan diferentes mecanismos en nuestro cuerpo, ¿sí? Se forma el trombo y deja de sangrar. Si vemos agua lo he usado, pero el azúcar, ¿por qué no me interesa esto? ¿Por qué no? Primero, ¿el azúcar es estéril? La fabrica no sé quién, pero supongo que está probada. Ay, me está matando, me encantó. Estamos aprendiendo, dale. El primer punto, ¿el azúcar es estéril? No es estéril. Claro. Segundo,
Si hay algún tipo de bacteria o algún microorganismo que esté contaminando la lesión, sí, lo único que hacemos al darle azúcar es más alimento para que se siga reproduciendo. Alimentamos lo que Exactamente, tenemos alimentamos ahí. al bicho. Y el tema quizás no es inicialmente, porque claramente nuestra respuesta inflamatoria no es inicial, sino que quizás al cabo de unas horas o al cabo de 24 horas ya podemos empezar a observar que la respuesta inflamatoria claramente está haciendo lo suyo, es decir, Claro. ese dedo comienza a hincharse, se pone más rojo, Lo normal de un duele. cuerpo sano, obviamente. Sí, está bien. Si no se inflama, si no se pone colorado. Está bien, comparto hasta ahí. El tema Ajá. es que ya cuando empieza quizás o cuando hay una sobreinfección en una lesión, sí vamos a empezar a observar características en esta lesión que justamente nos dan la pauta de que se está infectando. Bien. Una secreción amarillenta, ¿sí? Mucho líquido, la inflamación no cesa. Claro. La respuesta inflamatoria es muy buena. Es muy buena como respuesta inespecífica porque no es para una noxa determinada, no es para un microorganismo determinado, sino que simplemente nos está alertando sobre que hay un elemento, un cuerpo extraño sobre nuestra herida o sobre nuestro cuerpo justamente y que hay que atacarlo. ¿Sabes qué? Una anécdota muy real y un abrazo a Osmar, que escucha la radio, Osmar de San Justo. Él es estampador industrial, no estampador de remeras, sino de pernos, de tornillos. Imagínate que tuvo varios cortes, de hecho una máquina le pellizcó la mano, se la dio feo. Pero le mando un gran abrazo a Osmar, que tuvo un tema con una astilla de chapa. Escuchá, una microastilla de chapa. Escuchen acá en producción, control, la gente está del otro lado. Microastilla de chapa, no una astilla de chapa que decís, a ver, la veo, me la saco, la veo con lupa. Sí. Una microastilla de chapa le fue viajando y le generó una infección en la mano, Claro. que lo tuvieron que abrir y le tuvieron que sacar toda una pudredumbre y fea, porque le dijeron se te fue a la sangre, bla, bla, bla. Porque estaba contaminada, le dijeron naturalmente como que esta chapa no te traería un problema, Sí. pero estaba con grasa, tenía un agente externo y se le inflamó la mano fea que el hombre se asusta cuando le dice te tenemos que cortar un dedo. Bueno, y ahí lo abrieron. Obvio, como Dios ¿No? manda. De una. Pero fue peor la cura que la enfermedad. Claro, pero ¿por qué fue esto? Porque él le tenía hinchado y se curó como se curó con el colorante que ya dijimos antes, se lavó, se curó y tenía hinchado. Decía, ya va a bajar, ya va a bajar. Al cabo de una semana que no bajó el hinchazón y le dolía, le pasaba esto. ¿Y sabes qué más? Le agarró fiebre. Claro. Ya tenía como una... Ya había como una respuesta sistémica a la Exacto. infección, lo cual me preocupa un poco más, porque un adulto con fiebre no es lo mismo que un niño con Totalmente. fiebre. Entonces, para el adulto es una gran pauta de alarma la fiebre, claramente. En los chicos uno espera la fiebre más... Quizás está más acostumbrado a la fiebre en la infancia antes que en la adultez. ¿Sí? Total. Entonces, vamos a repasar. Te cortás agua para lavar la herida. ¿Sí? Obviamente cuando te pones agua en una herida, me corté feo 2 veces en mi vida, sale más sangre. Sí, está bien. Sale Y más sangre. Eso va a pasar, pero lo importante es que dejemos el corte o la herida así bajo el chorro directo, porque con de esta forma ayudamos a decontaminar la herida. Bien. Bien. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo Y a tratamos de partir de cortar, ahí- cerrar, torniquete? ¿Cómo? Después, lo otro que queda es formalmente con algún tipo de antiséptico, y si no tenemos en casa podemos utilizar jabón blanco o algún jabón neutro, ¿sí? Para lavar la herida justamente, y sobre eso presión local. Los torniquetes ya no se recomiendan. Bien, ¿y por qué no se recomienda un torniquete? Porque hay una cuestión sencilla, y es que primero, cuando vos haces un torniquete estás privando de irrigación todo el miembro o todo lo que está por debajo del torniquete, porque básicamente obstruye el flujo de Bien. forma externa, ¿sí? Y segundo, que esto puede llegar a afectar también la cascada de coagulación. Entonces, Bien. si yo necesito que se forme el trombito para que deje de sangrar, bien, y básicamente no estoy dejando tampoco que los elementos bioquímicos que son necesarios lleguen al sitio, no va a funcionar. Entonces, repasamos. Torniquete únicamente si estás en una película de acción y te dan un balazo en el brazo, o sí, te cortás la manga de la otra Bueno. camisa y te haces el torniquete. Dejémoslo de lado. Dejémoslo ¿no? de lado, sí. Por así decirlo con la humorada. Botiquín, en un lugar accesible.
en un lugar accesible, al abrigo de la luz, de la temperatura y de la humedad. Todos los elementos tienen características ambientales para su correcta conservación. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Incluso vos hablabas de los medicamentos. Yo particularmente sí, no recomiendo que en los botiquines haya medicamentos. De hecho, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud proponen que tener medicamentos, aunque sean de venta libre, en un botiquín lo único que promueven es la automedicación. Apa, Y eso es un gran problema de salud pública en todos los sentidos. No fue mi caso, no te lo digo en serio porque tengo en un cajón ahí las pastillas, digamos, lo que tengo, pero sí tenía este que te dije, el que empieza con gel fuerte para los dolores, de la práctica de este deporte, que bueno, era... Y me cansé porque a veces había que tomar en un mes 3 veces, claro, otra vez, y era como estoy cansado de tomar antiinflamatorio. Lo que pasa es que el problema de los medicamentos que son de venta libre es que la mayor parte de la población considera que no pueden tener o que no van a tener efectos sobre su salud. Y de hecho, que el medicamento sea de venta libre es una cuestión de legislación, ¿sí? Pero esto no garantiza ni que sean más seguros o que no tengan efectos sobre la salud de las personas, sobre todo porque la mayoría de la población, la mayoría de la gente, tiene otras comorbilidades, es decir, otras enfermedades. Si llamamos al 0800 hígado, el señor hígado nos va a decir, mirá que aflojale. Mucha agua tampoco me gusta tanto, ¿no? Como es que también el agua en exceso tampoco es buena. Por eso lo decía. Esto me lo decía el gran Jorge Mateo, un profe, un fisiatra, que decía, pasto verde, sol calienta. Los japoneses dicen eso como diciendo la realidad y ver en cada cosa que se hace. Elementos para el botiquín que sí o sí debemos tener en casa, la familia, o el que vive solo, el que vive con su pareja. Elementos para el botiquín sí o sí que tiene que haber y que se recomiendan es gasas. Bien, hay gasas de diferente tamaño, de 7 y de 10 centímetros. Pensemos que la gasa es un elemento que está estéril, entonces es apto para ponerlo o apoyarlo sobre heridas. Por el otro lado, cintas. Las cintas hipoalergénicas son muy buenas. Una tijera, porque cuando la necesitas nunca la encontrás. Nunca la encontrás. Es la verdad. Tengo tijera en el botiquín. Bueno, bien, una a favor. Tengo tijera en el botiquín. Fue mi madre, que siempre está muy así, obsesiva con las cosas. Es que sí, es de madre tener una tijera a mano. Es de madre. Uno nunca sabe cuándo la puede necesitar. Entonces, dijimos gasa, dijimos la cinta, la tijera. También lo otro que se recomienda es tener vendas, por las dudas. Bien. ¿Sí? ¿Agua oxigenada? El agua oxigenada no es el mejor de los antisépticos, sí, porque tenemos en el mercado disponibles antisépticos que tienen poderes residuales mejores o que son más beneficiosos en realidad. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo la iodopovidona, el Pervinox. Ah, bien, perfecto. Sí. Ahí está. Hay otro que se utiliza mucho hoy en día que es la clorexina, viene en forma jabonosa y en forma de solución. Ese que dijimos recién, podemos decir el nombre, decime la droga que no me la... La clorexina. Clorexina. Clorecidina, ahí está. La clorecidina, que empieza con P y termina con Nox, ¿no? Ese que conocemos todos, para no repetir la marca. Ese es muy bueno y hay que tenerlo, porque rápidamente desinfecta, igual, limpia. Lo otro que hay que decir también es que, por ejemplo, el de la iodopovidona, ¿sí? No está recomendado para neonatos. Bien. ¿Por qué? Porque puede interactuar con las tiroides, entonces no se usa directamente en población neonatal. Bien. Como tampoco se usan las pastillas que conocemos como Ibu, el otro, y son en gotitas, eso lo aprendí con mi hija de chico, específica, el otro. Pero yo decía, ¿y no se puede dar el jarabe de este? No, estás loco, me decían. No. Bueno, pero le damos un poco menos. No se puede. Mariana es madre, mira como diciendo, qué desastre. Y no, lo que pasa es que ahí hay que entender que hay productos recomendados para cada grupo etario primero y segundo que algunos de los productos que por más que sean de venta libre, sí comportan riesgo para algunas personas. Entonces, hay que interiorizarse sobre el uso de. Bien, primero. Alcohol. El alcohol dentro de todo es un buen producto, es un producto noble, no lo podemos discriminar, es uno de los primeros, sí, pero sostengo, en el mercado hay productos disponibles que son más efectivos. Bien.
Pregunta, tenés un magullón, un golpe muy fuerte, directo. ¿Cambia según la piel de las personas la reacción de verde, azul, negro en el tiempo? Cómo se va absorbiendo el hematoma. Claro, Y en algunas pieles se puede apreciar más, en otras se puede apreciar menos en función de la pigmentación, pero básicamente el hematoma tiene que retraerse y la parte más importante de los hematomas es que a medida que se van retrayendo, sí, el dolor disminuye. La pauta de alarma en el hematoma es que el dolor aumente. que el dolor aumente. Sí, Claro. eso es. Por eso motivo de vemos consulta. que esto debe tener que ver con la edad, con la sangre, con algunas cosas. Personas mayores, por ejemplo, cuando se golpean, que se hace negro, todo de golpe así, y aparte es como una exageración, uno dice con todo respeto, ¿no? Siempre llevando las cosas a tierra, como decimos acá en la radio, para que sea todo más claro. Un golpe chiquitito y se hace un manchón negro y vos te haces ese golpe y por ahí tenés un poquito verde y a Sí, los días se pero pone azul. habitualmente eso está relacionado con las características de la población, porque la Bien, mayoría de la gente añosa está anticoagulada o toma determinados medicamentos que pueden afectar la coagulación. Entonces, al tener estos medicamentos en sangre, sí que alteran la coagulación, cualquier golpecito hace un manchón gigante claro, y quizás no fue nada, simplemente estaba llevando una bolsita del supermercado. Le exacto. apretó un poquito. Exactamente. Entonces, bueno, nos quedamos, ¿verdad?, con un montón de cosas en estos minutos, que es tener el botiquín justamente con estas gasas, esta tijera. Curitas podemos llegar a tener también. Si tenemos niños, es muy difícil no tener curita que tengan algún personaje divertido. Siempre, Y la etapa de todos los niños se ponen curita, andá a saber por qué. porque son lindas Porque son y lindas y tienen punto. unicornios. Claro. ¿Tener un cabestrillo en casa por las dudas o algo que mantenga presión, algún pañuelo para por si te doblás? Última pregunta. A ver, el cabestrillo, primero que si vos vas a tener un cabestrillo por tenerlo, es caro, ¿eh? Claro. Comprar el cabestrillo es caro. Bien. O sea, el cabestrillo de uso médico, el que te inmoviliza, Sí, ese es caro. Si vos lo querés tener por tenerlo, bueno, bien. yo ahí no Ya me meto. saben, Claro. del otro lado, no compren cabestrillos al No, Pepe. pero a ver. Ni muletas tampoco. No, a ver, la realidad es esta. Si vos en tu casa te accidentás de tal manera que no te permite movilizarte, que no te permite, luego del accidente, volver a moverte de forma normal, tenés que ir al médico. Claro, ¿Me entendés? Y el profesional, el traumatólogo habitualmente, ¿no? Pues hablando de huesos y de torceduras y de quebraduras. El profesional es el que va a decir cuál es la conducta más apropiada para el tipo de lesión. Perfecto. Porque quizás en algunas necesitas un yeso, en otras necesitas simplemente inmovilizar, el cabestrillo te serviría, y en otras quizás necesitas una cirugía. total. Y lo único que haces al inmovilizar quizás es empeorar la lesión. Entonces, si vemos que nos caemos, nos golpeamos y después no nos podemos volver a mover de la misma manera, es motivo de consulta. Totalmente. La licenciada Natalia Balmaceda, licenciada en enfermería y profe acá de farmacología para enfermería. Sí. Un gusto, me encantó, ella se soltó. En un principio estaba ahí como no sé, y ahora ya nos acaba de decir que quiere una columna de 1 hora, de 15 a 16. No tengo problema en principio. Déjame decirte Por dos favor, cosas. adelante. Sí, los invitamos a todos bien a la feria educativa que va a ser a fin Qué de bueno mes. esto, sí, sí. Sí, nosotros desde el Departamento de Ciencias de la Salud y primordialmente hago propaganda obviamente de mi carrera, la licenciatura en enfermería, participamos de forma activa, sí, mostramos todos nuestros elementos del gabinete, los elementos de simulación y vamos a hacer algunas actividades vinculares con la comunidad, así que los invitamos a participar. Actividades como por ejemplo RCP, esas cosas así. Mira, nosotros habitualmente para la feria educativa siempre hacemos un taller que es enfermero por un día. Bien, que básicamente sacamos todos los simuladores al patio de las bueno palmeras o al espacio que nos... El año pasado hicimos el móvil y es verdad, estaba esto. Sí, bueno, sí. o vamos al espacio que disponga la universidad, sí, habitualmente hacemos demostraciones de técnicas y demás. Este año a mí me toca participar con un taller de dengue, así que nada, los invitamos a eso. Y por el otro lado también invitarlos a que vengan a estudiar a la Facu, si se quieren anotar en enfermería muchísimo mejor, recordarles siempre que fuimos la primera carrera del Departamento de Ciencias de la Salud, eso no es poco. Mirá, Sí, qué dato. sí. Y aparte, bueno, soy de la primera camada de licenciadas de esta universidad también. Y querés esta universidad. Sí, obviamente, siempre. Un Y gran eso. vínculo afectivo. Eso Muchas es muy importante. gracias realmente. Gracias también por permitirme la soltura y poder No, por conversar de esta manera. La licenciada Natalia Balmaceda, aprendimos un montón de cosas.
¿eh? Aprendimos un montón de cosas, porque está del otro lado y dice, a ver el botiquín, perdí 7-0, pero te llevas un par de cosas para aprender. Nunca sabes cuándo te puedes dar esos accidentes caseros que suelen ser feos. Siempre. Siempre. Y asustan. Y asustan. 30 minutos.